la Concertación Parlamentaria, congresista Carlos Tubino, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, y el ex congresista, ex ministro de Defensa, don Ángelo Flores Arauz, líder del partido Orden. Muy buenos días, señores, gracias por estar con nosotros. Estaba escuchando ahora las declaraciones de otro destacado congresista que también formaba parte del equipo militar, digamos, y lo que señalaba es algo que es real, ¿no es cierto? Es decir, todo Estado necesita un servicio de inteligencia. Ahora, ¿qué cosa hace ese servicio de inteligencia? Este es el tema. Y además, efectivamente, hay un grado también de reserva en estas acciones. Por ejemplo, el presupuesto destinado para este año, según se dice en gestión, es de 65 millones, pero por ley gastarán reservadamente 24 millones. Es decir, 4 de cada 10 soles gastados por la DINI no serán justificados. Bueno, veamos eso en primer término. ¿Qué significa, en definitiva, por un lado, todo lo que se refiere a la investigación, a los, todos elementos secretos que un Estado tiene que tener y áreas de trabajo? Y por otro lado, por eso se ha usado la palabra reglaje. En realidad es seguimiento, es pesquisa. Y eso tiene que ver más con el servicio de la investigaciones, de la PIP o de la Guardia Civil, en fin. A ver, vamos a pedirle a don Carlos Tubino, que es vicepresidente de la Comisión de Inteligencia, que nos aclare eso, de manera que veamos qué cosa es inteligencia a estas alturas del partido. Sí, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Actualmente no soy vicepresidente de la Comisión de Inteligencia, soy integrante de esa comisión. Luz Salgado está de vicepresidente, pero sí decir que esta comisión se creó en el Congreso justamente para fiscalizar a los organismos de inteligencia. Esta comisión es la única comisión en el Congreso donde uno permanece, la persona que la integran, por 5 años, para garantizar justamente la reserva de las investigaciones. Entonces, acá tenemos que tener en consideración primeramente ese tema. Ahora, la inteligencia que se hace a través de estos seguimientos, en fin, tiene que estar enfocada en asuntos relacionados a la seguridad interna o externa del país. Justamente este tipo de seguimientos es lo que no debe suceder. Entonces hay que tener en consideración primeramente ese tema. Ahora, todo lo que es presupuesto no solamente lo está viendo vamos a decir en su ejecución en la Contraloría General de la República, sino nosotros también viendo las adquisiciones que se vienen haciendo en el sistema de inteligencia nuestro, en este caso la DINI. Ahora, la DINI es el organismo rector del sistema de inteligencia peruano. Hemos tenido la inteligencia en el Perú en muy malas condiciones. ¿Y necesitamos reforzarla? Sí, porque tenemos que luchar contra el narcotráfico, terrorismo, delincuencia, en fin, y también los temas de... Ahí se da la paradoja de que quizá una de las situaciones florecientes de inteligencia fue con Montesinos, que creó escuela, y en general ha creado discípulos que están dispersos ya no solo dentro de la administración pública, sino tienen sus propios negocios, lo cual es trágico, dramático. Es decir, inteligencia florece en situaciones poco democráticas. Ahora, el tema es que la inteligencia en el Perú se destruyó por completo, y un país no puede estar sin inteligencia. Ahora, esto es un tema importante, y lo digo, en los temas de seguridad interna y seguridad externa del país. Entonces, que se haya reforzado el sistema de inteligencia en los últimos años en el Perú es verdad. Y por otro lado, que se utilice, porque tenemos la cultura de Pepe el Vivo en el Perú, de salirnos de lo reglamentado para hacer lo que se nos parece y se nos ocurre en un momento dado, es justamente lo que no debe suceder. Y la Comisión de Inteligencia es la encargada en el Congreso para ver esto. Ahora, tiene una debilidad, está en manos del partido de gobierno. ¿Eso es correcto? Eso no me parece correcto. Entonces, eso no está bien y se tiene que trabajar en esa comisión para ver hasta el último detalle de todo lo que se ha puesto a la luz pública. Nosotros andamos pidiendo, y veo que hay ciertas resistencias, de todo el material que ha sido producto de la primera denuncia, es decir, videos, documentos, etcétera. Humildemente digo, por la experiencia que puedo tener en el tiempo que me tocó servir en la Marina, si yo veo un documento
inmediatamente me doy cuenta si esa nota de información es de algún organismo del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional o de la DINI. Y ojo que la DINI es un ente autónomo que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Y, lógicamente, el director de la DINI despacha todos los días con el presidente de la República. Eso también hay que tener en consideración. Claro. Muy bien. Bueno, pues si hay algún partido o alguna institución que haya sido siempre observada, analizada y reglada, es el APRA. El APRA, desde que, en fin, yo recuerdo, Víctor Raúl Deya de la Torre era permanentemente seguro reglado por todas partes, pero en fin. Así que, a ver, vamos a ver, Mauricio Mulder, no hay nada que hacer que, en efecto, la tentación de observar al enemigo político es pues muy grande, ¿no es cierto? Y se buscarán 1000 subterfugios para ello. Y además se podrá siempre decir que efectivamente estos partidos opositores a veces complotan. El APRA tenía fama de complotadora como acusación. Y bueno, allí viene además una diferencia, digamos, ¿qué ocurre si yo investigo pues al MRTA? O algunos que están vinculados con el narcotráfico y que también tienen un cariz político. En fin, veamos esas dos cosas. La tentación por un lado y la realista separación de posibles instituciones a ser espiadas. Con la precisión, congresista Mauricio Mulder, que se ha confirmado ya, la información es la siguiente, que los agentes intervenidos fuera de la vivienda de Marisol Espinosa pertenecen a la Dirección de Inteligencia Operativa de la DINI. Dirección que tiene 3 o 4 áreas: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y sociopolítico. Exactamente. ¿A qué se refieren con eso? Justamente eso. Bueno, efectivamente, Raúl, la historia ha demostrado que la época del señor Damián Mústiga o del señor Esparza Sañartu eran épocas de soplonaje, persecución, reglaje, pero incluso burdo, ¿no? Se metían a tu casa, patadas, se llevaban tus cosas, te llevaban preso, lo que fuera. El soplonaje. Así es. Pero eso funcionaba cuando había dictaduras. Los regímenes democráticos que hemos tenido han buscado justamente lo que ha señalado el congresista Tubino, hacer que la inteligencia sea efectivamente un elemento sustantivo, pero bajo control democrático. En este caso, la Comisión de Inteligencia es un control democrático. Incluso las operaciones de inteligencia, lo señala la ley, deben ser expresamente autorizadas por 2 vocales supremos, que tienen que autorizar cuando haya una intervención telefónica, un seguimiento, un reglaje. Cuando hay vocación totalitaria, nada de esto funciona, todo se hace por lo bajo. Y entonces, claro, hemos tenido ahora 4 casos notorios de reglaje. Uno de ellos descubierto por la propia acción del policía que servía a la persona arreglada, y se descubre que son personas que trabajan en la Dirección Nacional de Inteligencia, lo cual quiere decir que si de 4 solamente 1 capturaron y era de la Dirección de Inteligencia, es altísimamente probable que los otros 3 también sean igualitos. No creo que justamente se hayan ganado la lotería en el caso de la señora Marisol Espinosa. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno está introduciendo sus prácticas montesinistas en el ejercicio del último año del poder, porque tienen un objetivo electoral. El montesinismo creó cátedra. Así es. Su escuela. Por ejemplo, la prensa chicha, de la que se acaba de condenar, etcétera, existe en la actualidad también. No en 2 o 3 periódicos que pueda ser, sino en el Twitter. Eso es prensa chicha, también es igualito. ¿Y quién es el que comandaba la prensa chicha en la época del señor Montesino? Bueno, era él, el señor Guamán Escurra, etcétera. Ahora es el señor Urresti, que comanda una prensa chicha de insultos permanentes, que es una forma de amedrentamiento. Porque incluso esta persona insulta con toda la guardia pretoriana detrás. O sea, está ahí el comandante general o el director general de la policía, están todos los... Entonces, la persona insultada se siente pues que todo el poder de 100.000 policías que tiene el Perú está detrás de uno, insultándolo. Y esta política de amedrentamiento montesinista creo que es consecuencia de la decisión tomada por el presidente de la República de ver cómo se preservan electoralmente para el próximo proceso electoral en virtud de que no tienen un candidato notorio y visible. Y entonces su estrategia es pulverizar, destruir, enlodar a la oposición para que la oposición no sea alternativa electoral. Pero no saben que en realidad la historia ha demostrado que los efectos siempre son al revés, porque las prácticas montesinistas de la prensa chicha
derecha hicieron a Andrade alcalde, nadie lo pudo sacar. El señor Yoshiyama era candidato y su lema era con todo el apoyo todavía, y el señor Andrade le ganó, ¿no? Y las elecciones del año 2001 fueron elecciones que las ganó la oposición antifujimorista. Entonces, estas cosas les va a resultar como la carabina de Ambrosio, o sea, el tiro por la culata. Y creo que el gobierno se desespera porque pretende con esto tapar los verdaderos casos de corrupción que están en investigación, que es el caso del señor Martín Belaúnde Locio, a quien hemos escuchado que dijo que salió nada menos que por desaguadero. Entonces yo digo, ¿por qué no mandan a ese señor y dijo Pianto? Que la policía no lo quiso atrapar. Que no lo quiso atrapar, es impresionante. Entonces, el señor Pianto y el otro señor Johnny, que estaban ahí arreglando a la señora, ¿por qué no lo mandaron a ellos a desaguadero, a que vieran pasar al señor Martín Belaúnde Locio? No, pues los entretienen en el tema de reglar a su vicepresidenta. ¿Y por qué a ella? Pero aquí viene lo interesante, porque se supone que el reglaje a Marisol Espinosa motivó su queja y la destitución de Víctor Gómez, que era el jefe de inteligencia, ¿no? Su destitución. Pero además ha salido la señora Nájara a decir que si hubiera algún aparato paralelo dentro del gobierno, como que parece que lo hay, este va a ser erradicado. Esto habla de dos facciones al interior del gobierno. ¿Usted lo cree, no? Puede ser. Si ellos lo han dicho, seguramente debe haber. Y seguramente todo esto es consecuencia de las pugnas internas que hay por ver cómo se colocan en mejor posición para las elecciones del 2016. Pero a mí me resulta absolutamente claro que el gobierno está detrás de esto. Cuando el señor Ollantumala comienza diciendo, no ha habido ninguna operación. No, señor, usted está mintiendo. Sí ha habido. Eso lo demuestra. Pero además demuestra el hecho de que el policía detiene a estas personas, los lleva a la comisaría y se presenta el jefe y se los lleva. Entonces, ¿por qué no lo devuelven al señor? Y uno de ellos se ha ido. Esa persona es un prófugo. Tiene que regresar y tiene que dar la cara ante la Policía Nacional sobre la denuncia que se ha planteado, como cualquier otra persona. Entonces, no está ocurriendo porque el gobierno lo está protegiendo. Y es evidente que le van a dar su manto protector. Ahora, francamente, el congresista Tubino también a lo mejor me apoyará en esto. Pero yo entiendo que cuando se hace un operativo de inteligencia, lo primero que haces es tratar de ocultarte que eres un operador de inteligencia, ¿no? Van a hacer operativo de inteligencia con un carnet que dice que es de la DINI. O sea, francamente, hasta en eso no tienen nada de inteligencia. Ese argumento lo va a señalar el gobierno diciendo, oye, si quisiéramos espiar, espiaríamos. Bueno, pues, pero han espiado así. No hacenlo tan evidente. O sea, si fuese un falso con un carnet de la DINI, entonces claro, es una manera de decir, pero no es un falso, pues sí es uno de verdad. Es un auténtico. De la DINI, o sea, es un auténtico. Vamos a hacer una pausa, 8:19, y después escuchamos también a don Ángelo Flores Arauz. Flores Arauz, a ver. Evidentemente los servicios de inteligencia se requieren en todos los países. Tienes que defender el sistema, tienes que defender la gobernabilidad, tienes que defender de los enemigos internos y lógicamente de los problemas que puedes tener desde el exterior. Pero una cosa es hacer inteligencia y otra cosa es soplonería. Yo les cuento como anécdota, a los 6 años vi llegar a los soplones a mi casa a llevarse a mi papá. Vivíamos en la Avenida España y cortaban con unas cuchillas, unas chavetas le llamaban en aquel entonces, muebles, colchones, a ver si había documentos, porque mi papá era aprista, más que apristallista, había sido alumno de Víctor Raúl, y se lo cargaron y lo tuvieron 30 días incomunicado. Entonces lo he vivido. Ahora, siendo necesarios los servicios de inteligencia, tenemos que saber qué marco legal tienen, y tienen no solamente un marco constitucional, sino un decreto legislativo, el 1141, que te dice lo que puedes hacer, y te dice incluso a cuáles autoridades estás obligado a rendir cuentas. Incluso de los gastos reservados tienen que dar cuenta la presidencia del Consejo de Ministros 2 veces al año. Entonces hay ciertas regulaciones, pero su trabajo, ¿cuál debe ser? Evidentemente lo que dice la norma, y si te sales de la norma, ahí hay una infracción.
Pero puede ser también que el organismo de la DINI no haya dado determinadas instrucciones y no haya un grupo de gente que se ha ido por la libre. Las dos cosas están mal. Bueno, es que ahí yo hacía la referencia al hecho de que en realidad en este momento también hay servicios de inteligencia que uno contrata. Sin ninguna duda. Ya no solo de los oficiales, sino los seguidores y más o menos emprendedores, hijos de Montesinos. Y lo que es peor en todo esto es que lo descubran. Lo que quiere decir que son muy malos y que no están debidamente entrenados, porque se supone que si lo estuvieran y fueran eficientes no serían descubiertos. Bueno, pero ahí hay una contradicción en el sentido de decir, si es una cortina de humo, entonces sí conviene que se sepan todas estas cosas para que se hable de ese tema y se desvíe los dos casos. Yo no creo que sea cortina de humo, porque es más peligrosa de lo que se supone podrían tratar de esconder, ¿no? Necesitan entonces, un curso de cortinas de humo. Así es. No lo veo. Y hay un tercer aspecto que me lo pregunto a un interrogante. ¿Qué pasa con un régimen democrático en que tienes determinadas autoridades del mismo régimen que te pudieran estar tratando de serruchar el piso? Ha pasado, inclusive en gobierno dictatorial, no nos olvidemos Velasco Morales. Entonces, estas cosas también suceden. Yo me pregunto cómo se defiende un régimen gubernamental de los serruchos que puedan venir desde adentro. Ese es mi gran interrogante, porque eso no está previsto en el 1141, no está previsto en ninguna norma legal, pero también lo requieres para que el sistema democrático que tienes, que es el de la elección, no la del serrucho, no te vaya a afectar la gobernabilidad del país. Bueno, eso es lo grave de lo que ha dicho la señora Ana Jara. Claro. La palabrita que ha usado es muy peligrosa, en realidad. Está reconociendo que puede existir un poder paralelo. Y la verdad es, yo tengo por lo menos la mejor impresión de la señora Ana Jara, que me parece una persona muy correcta, y no creo que quisiera que hubieran nada de este tipo de cosas. Y noto que desde el interior trata de dar transparencia a los actos sin suerte aún, ¿no? Bueno, entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Porque la verdad es que es una sucesión tal. El gobierno lo que alega siempre es que en realidad lo están permanentemente ajuchado. Que haga lo que haga o que no haga lo que no haga, de todas formas la oposición está absolutamente decidida a traerse abajo a esta administración. Pero ese es el fantasma que toda la vida han alentado. Y al contrario, este es el momento de preservar la presencia del señor Ollantaytamala en el poder, porque se tiene que garantizar una transición democrática fluida. Más bien ellos son los que hicieron eso en el gobierno democrático anterior, cuando pretendieron permanentemente sabotear cualquier tipo de asomo democrático o de diálogo. Pero lo cierto es que en realidad no es eso tampoco. Yo lo que creo es que ellos, reitero, están en una desesperación por encubrir el tema Martín Belaúnde del Ocio, tratar de disfrazarlo como una conspiración. Una carátula publicada el día de ayer la han considerado bajeza, entre comillas, cuando lo único que hace esa carátula es desmentir lo que ellos decían. No tuviera valor noticioso si ellos desde el comienzo hubiesen dicho, sí, cómo no, lo conocemos, etcétera. Pero como se empeñaron en decir que era un fanfarrón, que desde el 2006 no lo veían, entonces cada vez que hay una foto posterior del 2006 la tiene que publicar, pues, porque desmiente lo que ellos han venido sosteniendo. Y creo que esa es la desesperación de ellos. Y el mismo hecho de que el señor Martín Belaúnde les lance, pues, ese tipo de amenazas, ¿no? Las cosas que él sabe, las cosas que él conoce, los tiene muy nerviosos. Entonces, casi elementalmente se les ocurre que la única manera de defenderse de eso es atacar con todo a la oposición. Y eso es parte de ese tema. Entonces, señor, bueno, lo que viene es que la señora Ana Jara tiene que ir, te iba a terminar con esto, tiene que ir al Congreso. La ha citado la Comisión de Fiscalización, pero al día siguiente la ha citado la Comisión Permanente. Y va a tener que explicar ahí. Y la verdad es que si las explicaciones son un poco bueno, vamos a ver que el gobierno no lo hace, esto estamos investigando, yo creo que se merece una censura. Y yo creo que ella debería plantar un poco también la posibilidad de su renuncia para evitar que estas cosas sucedan por encima de ella. Ahora, con relación a esto también hay que tener en consideración que, de acuerdo justamente al decreto legislativo 1141, la DINI le da información a la Comisión de Inteligencia. Entonces, lógicamente,
si los citaran al director de la línea a otra comisión, fiscalización o lo que fuera, ellos no tienen por qué dar información. La información es reservada y va a la Comisión de Inteligencia, donde están los parlamentarios por 5 años. Ese es el primer punto. Segundo, a mí me ha llamado la atención que el día de ayer el presidente de la República nos diga o dé órdenes para poner todo a disposición de la Comisión de Inteligencia. Pero si eso es así, es justamente que se de acuerdo a ley. Esa es su naturaleza. ¿Se podría negar la línea a dar información a... Por eso da a entender eso como que han estado ocultándonos información, porque si él hoy día dice denle todo, que no nos daban todo. Parecía que estaban haciendo algo extraordinario, ¿no es cierto? Esa fue la manera de presentarlo al presidente. Y ahí está la trampa, ¿no es cierto? Vamos a darle toda la información. Bueno, y resulta que eso es la facultad. Mira, y a mí me llama sospecha de la transparencia total. Claro, y me llama a sospecha justamente decir eso. ¿Por qué? Porque es sobre el caso, sobre todo, de Marisol Espinosa. Y entonces, ¿cómo trascendió eso a la prensa, el caso de Marisol Espinosa, si estaba ahí enterrado? ¿No? Podría ser también un elemento distractivo con fundamento que lo lanza el mismo gobierno. Ahora, ¿cómo manejamos? A mí me parece importante analizar que hay un doble discurso en el gobierno. Hay la presentación del presidente Ollantumala, el discurso de Ana Jara, que me pareció honesto, hablando de transparencia, versus un Urresti que sigue burlándose de la investigación, versus una Nadine que quiere equiparar una foto de Perú 21 a un caso gravísimo de reglaje. De verdad, yo supongo que ante una crisis como esta, los gobiernos suelen actuar con un solo discurso y tratar de alinearse para bajar un poco el nivel de la discusión. ¿Cómo interpretamos este doble mensaje, digamos? Si hay facciones, es obvio que Ana Jara pertenecería a una y Urresti pertenecería a la otra, ¿no? Eso ya se está viendo con relativa claridad. ¿Y la pareja presidencial con quién está? Al parecer juega cada uno con uno. Y como hay como tenemos una diarquía en el Perú y no hay un solo presidente, entonces esto es un tema sin solución. Pero es claro que la presidenta del Consejo de Ministros tiene un poder por encima del ministro, que es su condición justamente de presidente del Consejo de Ministros, y que la posibilidad de que ella le plantee al presidente de la República que si no soluciona ese tema de esa facción, ella renuncie, es una posibilidad de crisis total de gabinete. Entonces es un arma mucho más poderosa como para poder decir, mire, esto hay que corregirlo porque no puede seguir un poder paralelo. ¿Estamos al punto de una crisis del gabinete? Podría ser, si Ana Jara renuncia, sí. Y miren lo que se les ha generado las últimas veces para recibir el voto de confianza que solidifique y oficialice un gabinete, les ha costado mucho esfuerzo. Además a eso sumamos que Tejada y 2 congresistas más se estarían por renunciar. Por eso digo, en este momento una crisis de esa índole no sería una situación mucho más grave. Muy grave, muy grave. En consecuencia, ¿qué es lo que tendría que exigírsele al gobierno? Que no sea una crisis ministerial, que sea, en fin, que diga sí, en efecto, hacemos espionaje. Así que tal vez cómo se maneja. Lo que tiene que hacer el gobierno es iniciar una política de entendimiento y de diálogo. Bueno, pero a estas alturas, la verdad. Pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál es su baja autoestima de considerar que porque dialogan con la oposición? Si yo me coloco en el lado del gobierno, le diré que la verdad que no tengo muchas ganas de establecer esas relaciones porque tengo una oposición que tampoco me deja respirar. Pero la oposición actúa como consecuencia. La oposición no es la que está haciendo el primer tiro de artillería, está recibiendo y defendiendo. Bueno, pero además aquí hay un punto que a mí me parece curioso. Esta crisis no la genera la oposición. No la genera la oposición. O sea, esta crisis es generada por el gobierno mismo, ¿no? ¿Y a quién le corresponde buscar diálogo? ¿A la oposición o al gobierno? El gobierno es el convocante, porque es la autoridad. En consecuencia, es el que puede llamar a todos a tomarse el cafecito y a poder conversar. Si ya lo hizo haciendo el Consejo de Estado para los efectos de todo lo que hemos sabido de los gobiernos regionales, ¿por qué no puede llamar a las agrupaciones políticas, conversar y comenzar a bajar las tensiones y bajar los decibeles que tanto daño están haciendo? De acuerdo, vamos a hacer una pausa, son las 8:33, pero lo que usted ha dicho del cafecito me ha hecho recordar a Juan Luis Guerra, ¿no? Que llueva café, esto es lo que necesitamos.